Metal Gear Solid 5, el Metal Gear que asesinó a la saga. Los fanáticos de Metal Gear se pueden considerar igual de excéntricos que el mismo Hideo Kojima. A lo largo de la historia de la saga, la existencia de títulos controversiales han acompañado a la misma. El caso más alarmante y popular surgió con la insatisfacción de Sons of Liberty. Recibimos a la nueva generación de esa época con una de las obras más complejas y adelantadas a su tiempo que el medio visualizado. Los límites rompieron los esquemas del videojuego, la literatura o el cine. Sons of Liberty utilizaba el medio para transmitir sensaciones no experimentadas en el mundo virtual. El juego explora la naturaleza de la identidad y la percepción de la realidad. Mediante avanzamos en la historia, las situaciones a las que nos enfrentamos rompen la línea entre lo real o lo simulado, volviéndose borrosa, cuestionando quiénes son los personajes y su propósito. La trama se centra en la idea de que las personas son manipuladas y controladas por fuerzas poderosas, el gobierno, las corporaciones o los medios de comunicación, cuestionando la libertad individual y la capacidad de los individuos de tomar decisiones autónomas. Un tema adelantado en 2001, el año de salida de Sons of Liberty. De igual manera, aborda la creciente importancia de la información en la sociedad moderna y cómo la información puede ser utilizada para controlar y manipular a las personas. La manipulación de la verdad mediante los medios digitales, inexistente en la época del 2000, donde el Internet comenzaba su globalización agresiva a diversos sectores del mundo, son los temas claves de la obra. Exploramos los peligros de la inteligencia artificial y la dependencia de la tecnología, la libertad de expresión y la censura, especialmente en el contexto de los medios de comunicación y la influencia gubernamental. Fueron las narrativas principales abordadas en la obra de ficción. Sin embargo, la controversia principal radicó a través de Raiden. El juego criticaba la cultura de la celebridad y cómo las personas pueden ser utilizadas como peones en una narrativa más grande, rompiendo la cuarta pared, transgrediendo los límites que como usuarios o videojugadores teníamos en la época. La trama y los temas del juego siguen siendo objeto de análisis y discusión en la cultura de los videojuegos, lo que demuestra su influencia duradera en el medio. La primera gran controversia de la saga, mostrada en la secuela de uno de los títulos más grandes de todos los tiempos. Sin duda, la presentación de Sons of Liberty marcó el rumbo de la saga y nos preparó para eventos igual de transgresores, acompañados de confusión, insatisfacción y, en el caso de The Phantom Pain, decepción. Continuamos con este especial que recopila los eventos más importantes de la saga Metal Gear, obras incomprendidas, olvidadas u odiadas por razones injustificables. Phantom Pain se visualiza como el Metal Gear más importante de la carrera de Kojima. Por una parte, marcó el final de su relación con Konami, lo que a su vez otorgó a Phantom Pain el título del último Metal Gear dirigido por Hideo Kojima, convirtiéndose también en el Metal Gear más odiado de la saga. Y aquí en Los Hijos del Pixel, consideramos que fue el asesino de la franquicia. Es triste la expectativa que ofrecía en su momento Metal Gear Solid 5, después de las críticas que tuvo Metal Gear Solid 4, especialmente por la saturación excesiva de cinemas en tiempo real, lo cual para el fan de la saga resultó en un degenere de satisfacción. La saga había concluido de manera satisfactoria la historia de Solid Snake. No había razones para darle una continuidad en la cronología. Sin embargo, Konami no pensaba lo mismo. Metal Gear Solid junto con Contra, Castlevania y Silent Hill son las propiedades más valiosas que posee, y por mucho, Metal Gear Solid es la más popular. Fácil de explotar. Después de la salida de Guns of the Patriots, Kojima trabajó en un nuevo título para la saga, donde el protagonismo radicaría en Raiden. Después de la redención que tuvo como Cyborg Ninja, los usuarios querían experimentar nuevamente un Metal Gear Solid protagonizado por él, modificando los esquemas del juego, pero dando continuidad al entorno creado en Metal Gear Solid 4. El mundo donde la economía de la guerra era el tema principal, y las diferentes PMC abrían campo en un mercado globalizado por el comercio de mercenarios como bienes y servicios, agregando trasfondos como la manipulación gubernamental mediante los medios de comunicación y las redes sociales, la identidad y el control de la autonomía humana. Platinum Games serían los responsables de materializar estas ideas, ofreciendo un Metal Gear Solid lleno de frenetismo, que cronológicamente dio continuidad a Guns of the Patriots. Kojima Productions se había resignado a Racing al fracasar en esquemas de juego aceptables para la obra. Sin embargo, la idea de abordar la cronología desde una perspectiva del pasado no es algo ajeno a la saga. En América, nunca conocimos los Metal Gears de MSX hasta la versión Subsystem de Snake Eater, y este último se ubica cronológicamente como el primero de la saga. Para Kojima, abordar la historia comprendida entre Metal Gear Solid 3, Metal Gear y Metal Gear Solid 2 Solid Snake significaba una oportunidad narrativa de una nueva aventura. En 2009, Hideo Kojima anunció oficialmente Peace Walker,
desarrollado por el mismo equipo involucrado en Gunsoul Patriots, refiriéndose en su momento como Metal Gear Solid 5. Muchos fans de la saga, a la salida del mismo, dada la magnitud y la calidad de la obra, se refirieron a este con ese mismo título, presentándolo como el enlace perdido de la saga Metal Gear, cerrando los ciclos narrativos y cronológicos de la saga, funcionando como una expansión al lore de los eventos iniciados con Snake Eater, expandiendo las mecánicas de Portable Ops, mostrando las motivaciones que transformaron a Big Boss en un villano e hicieron que fundara Outer Haven. Sin embargo, a pesar de las ventas y las críticas, al salir en una consola portátil, a los ojos de los ejecutivos de Konami, Peace Walker se consideró una entrega inferior, cuyo delito más grande fue no ser desarrollado para una consola de sobremesa como la PlayStation 3 o la Xbox 360. A su vez, el disgusto de Konami por las críticas populares de Metal Gear Solid 4 y la creciente tendencia a los FPS y títulos de mundo abierto obligaron a Kojima a adaptarse a esquemas ajenos a su visión artística. El anuncio inicial de Metal Gear Solid 5 se puede definir en pocas palabras como uno de los engaños más elaborados en el medio. Originalmente, estaba compuesto por dos proyectos enigmáticos. El primero era Metal Gear Solid Ground Zeroes. Fue una demostración técnica del nuevo motor de Kojima, el Fox Engine, mostrado en el aniversario 25 de la saga Metal Gear Solid, mientras que el segundo fue en diciembre del 2012, en los Video Games Awards. Se mostró el trailer de un videojuego completamente misterioso, enfocado al terror y al suspenso. El título fue The Phantom Pain, desarrollado por Moby Dick Studios, con sede en Estocolmo, liderado por Joaquim Mogren. La especulación no tardó en adueñarse de los medios digitales, revelándose como Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain días después del lanzamiento del tráiler, pero fue hasta la Game Development Conference del 2013 que se reveló la verdadera naturaleza de la obra. Ground Zeroes funcionaría como un prólogo a The Phantom Pain, y ambos títulos forman una obra completa. Los usuarios de la época estábamos escépticos y confundidos, y un poco molestos con la naturaleza de la nueva obra de la saga. A su vez, se anunciaba que David Hayter, quien había prestado su voz a Solid Snake y a Big Boss, sería reemplazado por Kiefer Sutherland, algo que dolió en el corazón de los más puristas de la saga. Sin duda, The Phantom Pain no rompió la tradición de ser un título controversial, incluso antes de su lanzamiento. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain representa una de las faltas de respeto más grande al usuario, al consumidor de cualquier medio y en especial al fan de la saga. Es un título con una ambición enorme, las expectativas en la obra eran grandes, el juego lucía espectacular. Sin embargo, algo que confundía al fan promedio era la continuidad cronológica y qué eventos seríamos testigos, y la pregunta fue, ¿cómo darle continuidad a una serie que en el pasado había tenido un cierre extraordinario y definitivo a todos sus personajes? La historia de Phantom Pain no es recordada como las más interesantes o la más épica de la saga. Tiene un giro narrativo al final que nadie veía venir. Sin embargo, solamente nos ayuda a entender quién fue el Big Boss que Snake mató en Metal Gear. El cierre que tuvo este último en Metal Gear Solid 4 ata todos los cabos y muestra las consecuencias de las obras llevadas a cabo por sus ideologías. Es intrascendente conocer los eventos del pasado en una cronología que le dio cierre a los distintos argumentos de una obra tan extensa como es la saga de Metal Gear Solid. Vamos a abordar todos los problemas que tiene The Phantom Pain. El más grande es la elección de diseño de mundo abierto. La saga Metal Gear Solid no necesitaba adaptarse a esquemas, modas o tendencias generacionales. Es una obvia imposición por parte de Konami para que el título sea más rentable y llamativo a las masas ajenas a la obra Metal Gear Solid. Durante 2015 fuimos testigos del inicio de la tendencia de géneros en mundo abierto, que saturaron al medio y afectarían a largo plazo el concepto, con el objetivo empresarial de tener grandes ventas y llegar a nuevos usuarios. Esto obligó a Kojima Productions a abandonar el esquema lineal con exploración en entornos semiabiertos, que en el pasado habían evolucionado, adaptándose a la generación del turno, y abordar el concepto de infiltración a operaciones en un mundo abierto en su totalidad. El problema de este mundo abierto es que se siente vacío, olvidado y sin vida, y monótono. Es un hecho que los planteamientos que funcionan en juegos del género no pueden adaptarse con éxito en un juego de esta magnitud. Nuevamente, podemos aclarar los errores al imponer elementos de una tendencia generacional en una obra ajena al género, la cual no fue diseñada en su origen para alcanzar esta evolución. Hay juegos con elementos sandbox o JRPG que no necesariamente salieron en los años donde la tendencia explotó y muestran una inmersión a su mundo, lleno de elementos que enriquecen la experiencia. En The Phantom Pain tenemos escenarios que transmiten la esencia plástica de la atmósfera. Tenemos el cambio climático, lo cual permite abordar las misiones con esta novedad, resultando fresco e interesante. Sin embargo, la larga aburre. La mayoría de las bases son similares, aunque el diseño cambia, pero no le quita lo estéril que resulta la exploración para poder llegar a la misión del turno. Contamos solamente con 2 mapas, y cuando llegamos a Sudáfrica, el aire fresco de explorar nuevos territorios se desvanece, al descubrir que los mismos errores que vimos en Afganistán están aquí. Metal Gear Solid siempre nos coloca en escenarios semiabiertos, detallados,
con esencias estéticas originales. Incluso las áreas cerradas vistas en Metal Gear Solid parecían similares a otras áreas visitadas con anterioridad, pero tenían detalles estéticos que transformaban la experiencia. La evolución de Metal Gear Solid fue erradicada por fines comerciales. Existe el rumor que estas limitaciones e imposiciones creativas fueron las primeras gotas que derramaron la paciencia de Kojima. La saga Metal Gear Solid ha sido conocida por su capacidad para funcionar elementos del cine y videojuegos de una manera única. Estas secuencias cinemáticas son elaboradamente animadas y presentadas con una dirección artística que se asemeja al celuloide, lo que contribuye a la sensación de estar participando en una película interactiva. La evolución de la obra no estaba encaminada a un género de esquema jugable en específico. La infiltración fue un concepto jugable que nació con Metal Gear Solid. La verdadera evolución radica en desdibujar la delgada línea en un enfoque visual. Las transiciones en tiempo real mostradas en Metal Gear Solid 4 fueron perfectas en todo sentido y fueron la culminación de toda una saga. La capacidad del juego para cambiar sin problemas entre secuencias cinemáticas pregrabadas y la acción interactiva del juego sin interrupciones notorias. Esto se logra de manera en que el jugador experimenta una transición fluida entre la escena de la historia y el control directo del personaje principal. Estas transiciones son especialmente notables debido a la atención meticulosa a los detalles y la calidad de las cinemáticas. Las transiciones entre cinemáticas y gameplay se realizan sin un corte visible en pantalla. Esto significa que el jugador puede pasar de ver una cinemática a tomar el control de su personaje en el juego sin interrupciones notables. Estudios como Naughty Dog llevaron la evolución de los conceptos diseñados por Kojima al siguiente nivel con The Last of Us en 2013 y posteriormente una nueva tendencia generacional adoptada por Sony principalmente en acción, dándole esquemas vulgares al brillante concepto, llevándolos a una eventual sobresaturación. En The Phantom Pain, la carencia de eventos cinemáticos resulta una molestia y una decepción. Estos se encuentran diluidos durante toda la obra y la importancia narrativa que se caracterizaba la saga es minimizada. La transición en tiempo real suave y envolvente entre las secuencias cinemáticas y la jugabilidad interactiva simplemente están ausentes. Hay momentos donde estos esquemas están presentes de una manera magnífica, pero curiosamente es al inicio de la historia, lo cual deja al espectador con altas expectativas del desarrollo narrativo de la obra y nos dejan esperando, buscando estas secuencias o conceptos que nos hicieron amar a la saga Metal Gear Solid, y en efecto, están presentes, pero en menor medida. Es un insulto que este Metal Gear Solid se siente el menos cinemático y por tal motivo el menos inmersivo de la saga. Otro detalle negativo a resaltar es la clara violación a uno de los principales valores que forman el espíritu de la saga Metal Gear Solid, abordando en el elemento más distintivo, las boss fights. En esta entrega, no solo son reducidas, son encuentros menos elaborados, y los jefes carecen de personalidad y diseños asombrosos. Las boss fights en la serie son conocidas por ser momentos memorables y emblemáticos, que desafían al jugador, tanto en términos de habilidades de juego como en términos de narrativa. The Phantom Pain no solo presenta un número menor de batallas, sino que por primera vez sentimos que el antagonista principal no resulta un villano emblemático o carismático. Su desarrollo de personaje se caracteriza por ser complejo y lleno de misterio al principio de la historia. Sin embargo, su resolución y desarrollo posteriores en la trama fueron decepcionantes. A pesar de la construcción inicial de un personaje intrigante y misterioso, su historia personal y motivaciones no se exploran lo suficiente. Su venganza y la conexión con la historia en general de la serie no se desarrollaron de una manera satisfactoria. La confrontación final con Skullface ocurre relativamente temprano en el juego, lo que lleva a su muerte, la cual se vuelve anticlimática y se desperdicia el potencial de un personaje tan intrigante. El principal crimen con el personaje radica en la ausencia de un enfrentamiento memorable. A diferencia de otros villanos icónicos de la serie, Skullface no tiene una batalla épica en el juego. Skullface tenía el potencial de ser un villano intrigante. Su desarrollo de personaje y su resolución en la trama no cumplieron las expectativas. Las boss fights carecían de la diversidad y la creatividad que esperaban de la saga Metal Gear Solid. Las batallas a menudo involucraban a enemigos humanos comunes en lugar de enfrentamientos extravagantes y únicos, que habían sido una característica distintiva de juegos anteriores de la franquicia. La saga se ha destacado por enfrentamientos icónicos con jefes memorables, como Psycho Mantis en Metal Gear Solid o The End en Snake Eater. No todo implica aspectos negativos. La grandeza y perfección en The Phantom Pain se aplica en su modo de juego. Al 2023, año de la realización de este video, las mecánicas jugables perfeccionadas por Kojima Productions no han sido emuladas por otros desarrolladores, con la perfección jugable que Metal Gear Solid 5 lo hizo en el 2015, claro, con notorias excepciones. Sin embargo, algo que deslumbra de emoción es la manera en que Snake se mueve en combate. Desde la introducción del CQC en Snake Eater, los fans imaginábamos las posibilidades de combate en tiempo real que ofrecía este esquema. Evidentemente, por cuestiones narrativas,
Solid Snake en Guns of the Patriots no tiene un apartado enfocado totalmente a este modelo de combate. En The Phantom Pain, las opciones de abordar la situación son una amalgama de acciones interesantes. Abordemos primeramente el esquema de combate. La acción más básica que podemos utilizar es el correr. Combinada con la acción del CQC, podemos desarmar, noquear o sorprender a los diferentes enemigos. A su vez, la podemos combinar esta acción y lanzarnos pecho tierra para poder despistar a enemigos que se percataron de nuestra presencia. La manera en que abordamos los ítems inicialmente es rara, pero familiar al uso del R y L2 que tan familiarmente tenemos presentes en la saga. Esta es fluida y práctica, resultando eficiente al momento de infiltrarnos o abordar el combate. Algo que extraña pero no se resulta del todo molesto es la barra de vida y default. En esta ocasión, el Nexel cura deja de recibir daño, la pantalla se torna roja y debemos buscar refugio para poder recuperar nuestra vitalidad. Existen mecánicas de recuperación con personajes de soporte como D-Dog, Wyatt, un pequeño mecha que facilita la operación incluso, o D-Hogs, que es el transporte por excelencia de esta aventura. Sin embargo, dada la naturaleza principal de la obra, estas nuevas adiciones se vuelven rutinarias. D-Dog es el soporte más útil que podemos emplear como ayuda sobresaliente. The Phantom Pain recibió elogios por una variedad de aspectos positivos que contribuyeron a su éxito y popularidad. El juego se destacó por su jugabilidad de sigilo de alta calidad, ofreciendo a los jugadores una amplia gama de herramientas y enfoques para abordar las misiones, lo que fomenta la creatividad y permitía múltiples estrategias para superar los desafíos. El juego introdujo nuevas mecánicas de infiltración, como el sistema de marcado a los enemigos, que permitía a los jugadores rastrear y etiquetar a los enemigos para una planificación más estratégica y efectiva. También permitía a los jugadores abordar las misiones de múltiples maneras. Podríamos elegir entre el sigilo puro o el combate directo, o una combinación de ambos, lo que brindaba una sensación de libertad y control sobre el estilo de juego. Sin embargo, estas sensaciones ya se habían introducido en Snake Eater y Guns of the Patriots, lo que demerita el engaño de libertad. Metal Gear Solid 5 está muy lejos de ser un juego épico, digno del nombre que posee. Durante 25 años, Hideo Kojima nos acostumbró a que cada entrega principal de la saga nos sorprendía más que la anterior, creando revoluciones y esquemas jugables que pasaron a la historia del videojuego contemporáneo. Esta entrega se siente con un amor tremendo, un potencial enorme y una ambición de ser el Metal Gear Solid más grande visto hasta el momento. Sin embargo, la ejecución se siente incompleta. Tenemos las excelentes mecánicas jugables que por primera vez hacen que el esquema de infiltración se sienta realista, pero por otro lado tenemos la carencia de elementos clásicos indistintivos de la saga. La historia se siente incompleta, entrecortada, la narración cinemática es desperdiciada y colocada en tercer plano, no se le da la importancia a la cual nos habían acostumbrado. Los jefes son decepcionantes y el villano principal tiene potencial desperdiciado. La mecánica de ser un mundo abierto es evidente que fue una imposición por parte de Konami para poder abordar una tendencia generacional que se encontraba en auge y adaptar el nombre de Metal Gear Solid a un nuevo público de usuarios. Siempre se le cuestionó a Kojima los costos elevados de producción de anteriores entregas, especialmente en el Metal Gear Solid 4. Recordemos el alto grado de publicidad de terceros, que más como patrocinios, eran necesarios para justificar los valores de producción de una obra exclusiva, en una consola que inicialmente tenía ventas por debajo de las estimaciones. A su vez, el panorama mostraba juegos de géneros más accesibles como FPS, tenían mayores recaudaciones económicas y populares. No sabemos más que especulaciones o notas a medias, pero estas razones para muchos son sospechas de que dieron inicio al conflicto con Konami, a tal grado de retirar el nombre de Kojima de la portada. El salvaguardar la identidad de su saga más venerada llevó a Kojima a tirar por la ventana todo lo rescatable de Phantom Pain. Al momento del lanzamiento de Metal Gear 5, la prensa especializada lo alabó otorgando calificaciones que se consideraban perfectas. La mayoría de los comentarios no abordaban los problemas antes mencionados. Es entendible que los medios disfracen estas reseñas como una agenda de marketing de publicidad. Phantom Pain es un juego que se siente como una ofensa a los fans. Es un Metal Gear Solid difícil de concluir. No tienes interés en los eventos. Llega un punto donde repites misiones previas con pequeños cambios, que en otros juegos se sentirían como agregados o extra. Aquí te obligan a pasarlas para poder dar continuidad a la historia, que dejan inconclusa y que no representa nada de los momentos Metal Gear Solid vistos en el pasado. La Mother Base se transforma en un elemento con potencial agresivo, que se ve minimizada. Los eventos cinemáticos tienen el potencial de contarnos una historia legendaria y son cortados abruptamente y diluidos a lo largo de la obra. Es el Metal Gear Solid con menos cinemas. Esta obra debería haber sido un título lineal. La imposición de un mundo abierto es el principal problema que enfrenta y provocó una reacción en cadena que minimiza los elementos con potencial. Es triste despedir a la saga con una entrega de esta calidad. Sin embargo, ¿cuántas grandes sagas se han ido de maneras peores o han llegado a un grado de generación tan ofensiva como lo fue Metal Gear Solid 5 y Phantom Pain?
Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, a todas las personas que le han dado like y han visualizado el contenido de los hijos del pixel. Muchas gracias especialmente por todos los apoyos en el último video de la saga de Metal Gear Solid. Estamos completamente satisfechos de todo lo que el canal puede ofrecer y estamos preparando para una nueva etapa donde tenemos que tener contacto con los suscriptores nuevos que tenemos, ya sean 10, 20 o 30 suscriptores. Nosotros tenemos una deuda con la comunidad de los hijos del pixel. Prepárense para nuevas maneras de poder comunicarnos mediante canales de Discord y nuevos contenidos en el canal. Muchas gracias, amigos. Si te gusta el contenido de los hijos del pixel, recuerda compartir y darle like al video o simplemente manifestarlo con tus conocidos. Hasta la próxima.